Y todos ustedes llegaron con bien a este lugar, gracias a Dios. ¡Qué bendición, qué bendición! Lo único que en esta ocasión, la farmacia, que son muy buenos vecinos, cruzando la calle Tercera, son muy buenos vecinos porque ellos nos dejan usar su estacionamiento los martes en la noche, ¿verdad? Jueves en la noche, domingos, sábados, domingos. Pero en esta ocasión están pintando todo el edificio por afuera y nos pidieron que en esta ocasión no pudiéramos usar su estacionamiento. Entonces eso es lo que hubo hoy por inconveniencia, por decirlo así, ¿verdad? Y algunos pues nos tuvimos que estacionar lejos y bueno, ahora pues quizás a lo mejor el Señor dijo, ya necesitan bañarse, mejor vamos a decirles que pase eso cuando está lloviendo. Pero gracias a Dios, porque llegamos con bien. ¿Cuántos dan a Dios gracias por ello? De veras, es algo que nosotros podemos reconocer, ¿no? Y estar agradecidos con Dios por ello. Pero hoy en la tarde vamos a tener un servicio de bautismos. ¿Hay alguien aquí de los que se van a bautizar? Levanten la mano para poderles aplaudir. Allá está uno, allá está otro. Dios me los bendiga. Muy bien, qué bueno, gracias a Dios. Vamos a tener esa celebración hoy tan especial de lo que es los bautismos, así que estamos bien, con 10 personas se van a bautizar en esta ocasión. Gracias a Dios damos por ello. Hoy quiero compartirles una palabra que le hemos titulado Los problemas que alegran. Como que está medio confuso esto, ¿verdad? Está medio confuso, ¿cómo que los problemas alegran? Sería al contrario, ¿no? Los problemas nos traen frustración, nos traen estrés, nos traen quizás angustia o a lo mejor hasta ansiedad, pero ¿cómo que los alegran? Vamos a hablar sobre esto en esta hora, de acuerdo a lo que podemos entender en la palabra de Dios. Hace casi un siglo atrás había unos comediantes americanos que en español se llamaban el gordo y el flaco, ¿no? En inglés es Laurel and Hardy, no sé si ustedes lo escucharon, ¿no? Y decían, ¿tan viejo así está, pastor? Sí, fíjese que traigo ilustración de verdad de comediantes. Pero un día el flaco le dijo, pues fui a la guerra para olvidar el problema. Y el gordo le pregunta, ¿cuál problema? El flaco le contesta, se me olvidó. Quiere decir que le funcionó, ¿verdad? Lo que quiso hacer para olvidar el problema. Pero una de las consistencias en esta vida es que todos podemos enfrentar pruebas, problemas, retos, dilemas y dificultades. ¿Podemos nosotros reconocer que de eso no nos escapamos? Ahora, no estamos hablando de los problemas que uno mismo se busca, ni tampoco los problemas que uno mismo pueda enfrentar por malas decisiones. No necesitamos hacer nada de eso para enfrentar problemas, porque lo único que necesitamos hacer es vivir y seguir adelante en la vida que Dios nos da, y vamos a enfrentar dificultades. Por lo tanto, es importante que podamos reconocer lo que la Biblia nos dice. Este es un tesoro de lo que hoy podemos reconocer. Que estando totalmente entendidos que no podemos librarnos de los problemas, sí podemos usar el problema para nuestra ventaja. Ahora, de nuevo, esto suena medio raro, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros usar el problema para nuestra ventaja? Pues vamos a la palabra de Dios, ¿qué les parece? Miren lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 8. Dice así: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. A ver, ¿cómo está eso? Vamos a volverlo a leer, versículo 2. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Si nosotros pudiésemos nada más leer ese solo versículo, pudiéramos entonces llegar a pensar, ¿verdad?, de una manera quizás no muy respetuosa, decir, oye Dios, pues ¿qué traes? ¿Cómo que más que dichosos? O sea, no solamente dichosos, sino muy dichosos porque enfrento un problema. Bueno, pues vamos a seguir leyendo. Versículo 3 dice, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento.
Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela al Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pero tienen que pedir con fe, sin dudar nada. Porque el que duda es como una ola del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor. Porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. A través de este pasaje bíblico les quiero invitar a que podamos examinarlo de una manera en la cual nos damos a conocer cómo es que Dios nos dice en su palabra, el problema lo puedes usar para mejorar tu vida. Tradicionalmente esta carta se entiende que quien la escribió, Santiago, era hermano carnal de Jesús, de nuestro Señor. Y está dirigida a cristianos que habían tenido que abandonar sus casas de la ciudad de Jerusalén precisamente por persecución que sufrían a los cristianos o los cristianos. Y por eso estaban pasando tremendas dificultades, tremendas luchas y tremendas pruebas por ser cristianos. Y notemos que hay una exhortación a estos creyentes donde dice procuren, ¿qué? Que procuren la madurez plena a través de las pruebas y las luchas. Como creyentes en Jesucristo, mis hermanos, nosotros debemos de reconocer que si vienen problemas en nuestras vidas, si enfrentamos dificultades en nuestras vidas, si enfrentamos ciertas cosas que quizás hubiésemos preferido no enfrentar, nosotros debemos de confiar que Dios lo pone en ese lugar para que nos los pone en nuestras vidas para que nosotros podamos crecer, podamos madurar, podamos ir al siguiente nivel de nuestra vida cristiana. Debemos de creer eso. Ahora, ¿cuántos aquí desearían llegar a tener vidas cristianas donde no les hace falta nada? En otras palabras, llegar a ser creyentes completos. Lo que este pasaje también nos enseña, mis hermanos, es que para que no nos falte nada como creyentes en Cristo, el creyente debe de tener sabiduría. Sabiduría. Y sabiduría no es nada más inteligencia, mis hermanos. No. La sabiduría se obtiene. Y la sabiduría que nosotros podemos obtener es la que le podamos pedir a Dios. Porque en el versículo 5 leímos, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se lo dará. Ahora, para los creyentes que estaban pasando por pruebas y de toda clase, era necesario pedirle al Señor sabiduría para mejor entender la situación que estaban viviendo y así mejor poder sobrepasar y tener victoria contra toda clase de prueba que les venía, como bien lo leímos. Ahora, también nos enseña que hay algo que puede impedir que el creyente reciba sabiduría. Y esa es la duda. La duda. La duda también lleva al creyente a tener doble ánimo. Y vamos a hablar sobre esto en unos momentos más. Pero, como personas creyentes, mis hermanos, la verdad es que todos enfrentamos pruebas. Todos vamos a enfrentar problemas. Todos vamos a enfrentar retos, dilemas. Y la palabra dice dificultades de toda clase. Diversas, dicen otras traducciones. Y otras traducciones dice de todo tipo, dificultades de todo tipo. De todo tipo de pruebas, de problemas, de retos, dilemas. Esto es un hecho. Pero lo que no es un hecho es que qué rumbo tomamos cuando enfrentamos los problemas. Ese sí es algo que tú puedes decidir. ¿Qué rumbo tomas cuando enfrentas el problema? Quiero darles dos caminos, de acuerdo a lo que acabamos de leer, dos caminos para elegir cuando lleguen los problemas, lleguen las pruebas, las situaciones difíciles en la vida. Dos caminos que podemos escoger tomar. Noten esto, todos enfrentamos problemas. ¿Estamos aquí?
Todos se enfrentan. ¿Habrá alguien aquí que no tiene ningún problema y que diga, yo no tengo ninguno, aquel que le sobre, échemelos a mí porque yo los... Podemos entender que todos tenemos problemas. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Gracias. En todos los servicios, dificultades, era difícil que apareciera el problema. Gloria a Dios, ¿verdad, mi hermano? O sea, gloria a Dios, eso que diga que tómele como señal, pastor, que no vendrán problemas. No, es que es la realidad, el problema va a estar ahí. Lo vamos a enfrentar. Y una vez más, no estamos hablando de problemas que uno mismo se buscó, ni tampoco problemas que uno mismo cause. Estamos hablando de los problemas que vienen por simplemente vivir la vida. ¿Okay? Problemas se vienen por simplemente vivir la vida. Porque vivimos en este mundo de pecado, de maldad, de todo lo demás que no es bueno, y vivimos en esta carne, ¿verdad? Que como una lata, ¿cierto? Okay. Entonces el problema lo vamos a enfrentar. Lo que sí tenemos libre albedrío de escoger es qué rumbo tomamos. Mire, por ejemplo, está este rumbo. El rumbo que nos lleva a nosotros, mi hermano, a dudar. El rumbo que nos lleva a dudar. Si nosotros enfrentamos el problema y escogemos ir al rumbo que nos lleva a dudar, y entonces eso nos lleva a experimentar no contestación de parte de Dios. Lo acabamos de leer. Si dudas, no pienses que vas a recibir de Dios nada. Y cuando entonces vivimos vidas cristianas en donde estamos nosotros no recibiendo contestación de Dios, nos lleva a ser personas de doble ánimo. Y vamos a hablar un poquito más adelante qué es eso de doble ánimo. ¿Okay? Entonces nosotros enfrentamos el problema y tenemos la oportunidad de escoger. ¿Le damos para acá? Donde hay duda. ¿Duda qué? Duda de que Dios está contigo. Duda de que Dios sí te va, aunque estás enfrentando ese problema, Dios está contigo. ¿Por qué? Porque hay personas que dudan, ¿verdad? Llega el problema y dice, yo pensé que Dios estaba conmigo, mira, ¿por qué permite que me pase esto? Y es duda eso. Y eso te lleva a tus peticiones no ser contestadas. ¿Por qué? Porque estás dudando. Y eso nos lleva a ser personas de doble ánimo. Pero también está este otro rumbo que puedes escoger cuando llega el problema. Y eso es esto. Eso es aprender a soportar. Aprender a soportar el problema. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo enfrentamos, que nosotros lo enfrentamos el problema, estamos listos para atravesar el problema, y como no hay duda de que Dios nos dará la victoria, entonces estamos listos para ir hacia adelante, mi hermano, con el problema. No esquivarlo, no tratar de rodearlo, no tratar de esconderlo y hacerle un lado, no, enfrentarlo y sobrepasarlo. Porque no hay duda de que Dios nos va a dar la victoria, de que Dios nos va a sacar adelante, porque no hay duda de que vamos a tener entonces un resultado bueno después de enfrentar el problema y sobrepasarlo. Porque cuando enfrentamos el problema y lo sobrepasamos, ¿qué creen? Llega madurez a nuestras vidas. Empecemos a ser maduros. ¿Esto qué quiere decir? Que dejamos de ser niños, dejamos de ser... Iba a decir una palabra y dije, no, mejor no, porque se van a enojar conmigo. No es cierto. Pero lo que quiero decir, Manuel, dejamos de ser genruchitos. ¿Se acuerdan de genruchito? Otra vez pensando en comediantes de hace un siglo atrás, ¿verdad? Creyentes genruchitos, ya no somos eso, porque vamos madurando, y cuando entonces maduramos, ¿qué creen? Llegamos a ser creyentes que no nos falta nada, llegamos a ser creyentes completos, llegamos a ser creyentes que hemos llegado a un nivel en el cual Dios se glorifica en nuestras vidas y podemos glorificar a Dios. Ahora, este es el rumbo que nosotros podemos escoger tomar cuando llega el problema. Ahora, cuando el creyente, mi hermano, entonces enfrenta el problema, quiere decir que no lo está esquivando, que no lo está tratando de evitar. Y de nuevo, eso es difícil. Es difícil. Y muchas de las veces optamos por lo fácil. ¿Sí? Así somos los seres humanos, optamos por lo fácil. Por eso, ¿por qué creen que inventaron el microondas? Porque es más fácil, ¿no es cierto? ¿Cuántos creen que vamos a estar vivos para cuando salga el carro que se maneje solo?
¿Verdad que hay tantas invenciones allá afuera? Hay tantas invenciones, tantos productos que se inventan, se inventan ¿para qué? Para vendérselo, para hacer según la vida mejor, ¿no es cierto? ¿Cuántos creen que estaremos vivos cuando salgan los carros voladores? Y cuando vivamos ese tiempo, se rieron de mí en lugar de decir amén. Y cuando vivamos en ese tiempo vamos a decir, ¿cómo le haríamos antes de ¿cómo le hacía la gente antes que no volaba el carro? ¿Verdad que usted se pregunta hoy día, ¿cómo le haríamos antes que no teníamos el celular? ¿Verdad? Hay inventos, hay desarrollo de ciertas tecnologías para hacernos la vida más fácil. Y como seres humanos tendemos a hacerlo fácil, y lo fácil es esquivar el problema, lo fácil es darle la vuelta, lo fácil es no enfrentarlo. Pero cuando no enfrentamos el dilema, no enfrentamos el problema, no podemos crecer. Es como cuando su chamaco, ¿verdad? Su chamaco, su muchacha, que hay que enseñarles a ser maduros. Ok, tú lo quebraste, usted lo paga. Hello. Ok, tú te metiste en este problema, te voy a decir cómo puedes salir de él. No lo anda salvando usted. Porque si usted es un padre, una madre que anda cubriendo, que anda salvando a sus hijos, que anda poniéndole todo, entonces no le está dando oportunidad a que maduren. ¿Estamos aquí? No, ahí lo queremos. Ay, mijito, ay, mijita. Ay, mamá, choqué. Páguelo. Páguelo. No, mijita, te voy a poner mi seguranza. Dile que yo iba manejando. Usted chocó, usted lo paga. Vaya, ¿a poco sí le dice usted, pastor? Ajá. Sí, señor. En una ocasión, mis hermanos, me prestó un carro el hermano Pancho. Pancho Díaz. Me acuerdo, ¿te acuerdas, papá, mamá, de Pancho Díaz? Me prestó un Chevrolet Nova del 72. ¿Por qué? Porque se me había descompuesto el carro y tenía que ir al colegio. Estaba yendo a San Diego Mesa College. ¿Y qué pasó? Que iba saliendo yo y no vi al gringo que se me atravesó. Y le di y le rayé toda cuando iba pasando, ¿no? Y yo me bajé así como estaba todo bien joven, todo ponchado, ¿verdad? Y me bajé del carro y vas a ver, venías muy recio. Y se baja el gringo, un gringón así, mis hermanos. Y dije, yo te lo pago, carnal, yo te lo pago. Y lo pagué. ¿Sí? 20, no sé, yo tendría 18, 19 años. ¿Qué les estoy diciendo? Que con los problemas, al enfrentarlos, maduramos, mi hermano. Y todos los problemas que puedan llegar a nuestras vidas, en la vida cristiana, tenemos que verlos como una oportunidad para hacerlo para nuestra ventaja. Y eso es difícil de entenderlo, claro que es difícil de entenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que confiar en Dios, porque cuando hay duda, entra, ¿qué entra? El doble ánimo. No, ya se desanimó. Dios le bendijo, Dios le dio un trabajo, Dios le dio esto, Dios le dio el otro, Dios le dio acá, Dios le dio allá, y un problema que entró. Que no, Dios me ayuda. Eso es falta de madurez, ¿no creen ustedes? ¿Qué es duda? Duda es esto: contemplar y considerar dos pensamientos opuestos. Eso es lo que es duda. Estás pensando, sí, Dios me puede dar la victoria, pero quién sabe si lo haga. Dos pensamientos opuestos. ¿Sí? Podemos pensar, no, sí, Dios todo lo puede, pero no creo que pueda conmigo. Eso es duda, tener dos pensamientos, estar considerándolos, contemplándolos dos. Mire, cuando hay duda, en veces es porque creemos necesitar información que no tenemos, mis hermanos. Es que si yo supiera que, entonces sí. No, espérate. Hay veces que confundimos la sabiduría con información. No,
no necesariamente la persona va a ser sabia porque tiene más información. La verdad, mi hermano, es que cuando alguien tiene sabiduría, no necesita mucha información para tomar decisiones que le llevan a la madurez plena. Sabiduría no es necesariamente información. Sabiduría, mis hermanos, es haber madurado, es haber atravesado los diferentes problemas y supimos con la ayuda de Dios, con su gracia y con su guianza, supimos enfrentarlos, atravesarlos y tener victoria. Y a través de eso llega la sabiduría. Es más, el Señor dice en su palabra, y si crees que no la tienes, pídesela al Señor. Pide su sabiduría, te la va a dar. Pero ¿qué pasa? No llega si dudamos. ¿Recordamos esto? Mis hermanos, noten esto. Cuando hay alguien que desea más información de la que necesita tener, es probable que le guste el chisme. Hello. Se quedaron bien callados, ¿no? En servicio a las 11 dijeron, así ustedes nomás se quedan. Déjenme volver a repetir. Cuando alguien desea más información que no necesita tener, es probable que le guste el chisme. Y cuando existe el chisme en tal persona como creyente en Cristo, le lleva al doble ánimo. ¿Ok? Mire, la versión Dios habla hoy, como leímos, traduce, no es constante en su conducta. Doble ánimo, mis hermanos, es tener dos diferentes almas, es estar dividido en pensamiento. Doble ánimo es una persona que en veces entonces está animado, contento, feliz, y en un momento más por algo que pasó, ya está amargado, frustrado y enojado. Doble ánimo quiere decir que un día está listo para conquistar el mundo para Cristo y el siguiente día está listo para irse al mundial. Un día es todo un campeón para Cristo y otro día el diablo me trae juicio. ¿Estamos aquí? El doble ánimo, mis hermanos, es alguien que se deja llevar por lo que está sucediendo en el momento. Y no entonces está dependiendo de su ánimo, de lo que ha confiado en Cristo. Su ánimo está dependiendo de las cosas que suceden alrededor. Si me tratan bien, estoy animado. Si me tratan mal, ya me voy de la iglesia. Si hacen lo que a mí me gusta, pues estoy bien. Si hacen lo que a mí no me gusta, pues entonces mejor no. Doble ánimo. ¿Puedo decirles algo, mis hermanos casados? Qué difícil es que si usted sale una persona de doble ánimo, qué difícil es que lo aguanten. Porque no sabe con quién van a despertar, con la bruja del 71 o con con Blancanieves. ¿Con quién va a despertar? Porque de repente, mis hermanos, o sea, todo un dulce y de repente es todo un limón. De repente es todo un romántico y de repente es todo un ogro. Eso es doble ánimo. ¿Están aquí? Y no se sabe con quién. A ver, ¿estará de buenas hoy o no? Es bien difícil vivir con una persona así, hello. O bien, será difícil también tener convivio con una persona así. Doble ánimo es tener dos diferentes almas, es estar dividido en pensamiento. Ahora, ¿qué cosas serán las más comunes en las personas que escogen el camino de la duda, llegando hasta el estado de doble ánimo? ¿Qué cosas serán comunes en estas personas? Déjeme darle 5 puntos. Y estos 5 puntos, mis hermanos, no los encuentra uno en la Biblia explícitamente, así como se los voy a compartir. Están en la Biblia, pero no están explícitamente. En su debido contexto, en su debida historia, en su debido sección de la Escritura podemos encontrar esto, pero no está explícito. Ahora, la razón por la cual se lo puedo dar así es por 40 años de mi experiencia en ministerio. ¿Okay? Usted dirá, pastor, no le creo, pues 40 años ni que tuviera, está muy joven para que tenga 40 años de experiencia. Pero esta experiencia se basta que yo era niño, porque mi papá fue pastor por más de 35 años.
Y yo vi las cosas. Desde niño, adolescente, joven adulto, mientras todavía no era pastor, también no podía, esa experiencia. En esa experiencia es que yo les puedo decir lo siguiente. Las cosas más comunes en las personas que escogen el camino de la duda, llegando hasta el estado de doble ánimo, una de ellas es que dejan que los malos ejemplos de otros creyentes les afecte personalmente. Dejan que los malos ejemplos de otros creyentes les afecte personalmente. ¿Okay? ¿Por qué está desanimado, hermana? Porque vi hermanos que me deben de dar buen ejemplo y no me quiero. Yo no hice tanto así. ¿Tanto así? Dejan que les afecte. ¿Por qué está desanimado? ¿Por qué ya no lo vemos en la iglesia? Porque yo por hipócritas por eso. ¿Verdad que de repente le dan ganas de uno decirle a la gente, pues qué más? Hay lugar siempre para usted también. Porque la gente que, escuche lo que le voy a decir, las personas que juzgan a otras personas como ser hipócritas es porque ellos mismos se lo son. Esto es psicología 101. ¿Están entendiendo? Cuando te juzgan a ti de hacer algo es porque esas personas lo son así. Es que es bien enojón. Ah, usted también. ¿Estamos aquí? Ok. Entonces la próxima vez que esté esposa le diga, ¿qué enojón eres? Los malos ejemplos, mis hermanos, los vamos a tener. El problema es que siempre escogemos ver los malos ejemplos en lugar de escoger los buenos. ¿Verdad que sí? ¿Usted cree que en los 40 años que tengo de experiencia en el ministerio, mis hermanos, no he visto pastores dar malos ejemplos? Pregúntenme. ¿Ustedes creen que no he visto malos ejemplos en pastores? Muchos. Y lo voy a usar yo para estar desanimado. A la goma con el pastorado. Porque mira, esos pastores tienen muchos años más que yo y mira lo que hacen. No, ya me desanimé. No, Dios lo permite que yo lo pueda haber visto o lo pueda seguir viendo para saber exactamente qué es lo que yo no debo de hacer. Para eso. Y no hay diferencia en su vida cristiana. Si usted mira malos ejemplos de personas que usted esperaba darle buenos ejemplos, no es para que usted lo use como excusa para desanimarse, es para que usted aprenda qué es lo que no debe de hacer. Yo espero que lo hayamos entendido. Otro quieren otro, ya mejor les dejo ahí. Ponen oído a conversaciones no edificantes. Ponen oído a conversaciones no edificantes. Si la conversación que se está escuchando indirecta o directamente es una en la que sobresale la queja o la crítica negativa, la persona debe de apartarse de tales conversaciones. Porque si no, está participando en el chisme. Es igual de chismoso. Yo no dije nada, pero estás escuchando. Y no estás haciendo nada al respecto. Estas son las cosas comunes en personas que escogen el lado de la duda cuando enfrentan un problema. Mis hermanos, otra vez, hay conversaciones en las cuales no tiene sentido estarlo diciendo. No tiene sentido. Es lo único que dan a conocer, es que no tienen otra cosa mejor que hacer. ¿Sabe lo que a mí me así como que hace, ay Señor, ¿cómo quisiera estar en el juicio para ver lo que vas a hacer con esa gente? Hay tantos videos en ese famoso YouTube de tantos cristianos criticando a otros cristianos.
que las falsas doctrinas de no sé quién, que las falsas doctrinas desenmascarando, no sé si ¿están aquí conmigo? ¿No tienen otra cosa mejor que hacer esa gente? Yo le digo, ¿quién les paga? ¿Quién les paga para tener el tiempo para estar desenmascarando a fulano, a sutano, a mangano? Yo no sé de dónde sacan tanto tiempo. Yo creo que, de nuevo, mis hermanos, eso es algo que, no sé, como que les dan un sentir de existencia. Yo no sé, pero si somos creyentes, debemos de estar cumpliendo la gran comisión, haciendo la obra de Dios, trayendo a la gente a Cristo, discipulando a las personas, levantando a otros. Deja de estar perdiendo el tiempo criticando a los demás. Mire, la otra cosa que es común, o ya no les digo. Todos los de acá, sí, los de allá. No, los de allá. Otra cosa que es común, que se van de la iglesia, se van de su iglesia. Se van de su iglesia. El contemplar y considerar irse de su iglesia es peligrar en perder el camino hacia donde todo lo que Dios tiene para tu vida, hacia estar completo en Cristo. Mientras que, mis hermanos, escuche bien, nosotros podemos reconocer que si tú estás en una iglesia o has estado en una iglesia en donde tú ya no estás creciendo, donde no hay crecimiento, Dios no te va a juzgar mal porque tú buscas un lugar donde de veras vas a crecer. Eso lo puedo decir, ¿por qué? Porque Casa de Oración tenemos muchas personas que han ido antes a otras iglesias. Y la razón por la cual ahora los tenemos aquí es porque se han dado cuenta que aquí sí pueden crecer. No es porque el pastor Jorge y yo nos robamos ovejas. Porque hay gente que dice eso, esa iglesia es roba ovejas. Siempre lo he dicho. Imagínense el pastor Jorge y yo, pastor Jorge, la iglesia de la esquina está descuidada. Vamos a ir de noche. Tú te metes por la puerta de atrás, yo por otra ventana y nos robamos unas 2, 3, 4 ovejitas de nombre de Jesús. No, mis hermanos, nosotros hacemos el ministerio. Hacemos el ministerio y hay personas que dicen, ahí yo puedo crecer. Y te voy a decir algo, cuando tú en tu corazón tienes todo el deseo de crecer, desarrollarte y de servirle al Señor y de saber que hay todavía más, Dios conoce ese deseo de tu corazón y te va a guiar al lugar para donde puedes tú crecer. Te va a poner en el lugar. Entonces tú debes de confiar de que si Dios te ha traído a una iglesia en donde tú puedes crecer, tienes que confiar que Dios te trajo aquí. Pero las personas que enfrentan los problemas y deciden irse al lado izquierdo de la duda, una de las cosas comunes en ellos es que se van de la iglesia. Porque se van por el problema. No todos se van por el problema. Y eso no es enfrentarlo, eso es esquivarlo, eso no es atravesarlo, eso es tratar de hacerlo un lado, de evitarlo. No creces. Por eso es que a través de los 40 años de experiencia en ministerio hemos conocido a personas 30 años atrás y son personas que andan de iglesia en iglesia en iglesia y no crecen. No se desarrollan todo su potencial que puedan tener para hacer para el Señor. Eso es evidente, lo podemos ver, lo conocemos eso. Lo conocemos. Y podemos mencionar muchos ejemplos, no es el caso, pero le estoy hablando estoy hablando de la experiencia. Otra de las cosas, mis hermanos, que es común en las personas que escogen el lado de la duda, es no se les concede lo que le piden a Dios. No se les concede. Dios siempre tendrá un plan mejor para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Déjame volver a decir, Dios tendrá un plan mejor para tu vida. Y muchas veces los deseos de quienes tienen doble ánimo no son la voluntad de Dios. No son. Por más buenos que parezcan o sean esos deseos, Dios no se los va a conceder porque están fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad, Dios no lo va a conceder. Porque no, miren mis hermanos, esto en veces tiene uno temor. ¿Sabe por qué? Porque deseamos
tanto algo que tenemos miedo de descubrir que Dios no es su voluntad esa para nosotros. Y mejor no lo queremos saber, mejor seguimos pidiéndole al Señor por algo que no es su voluntad, y por eso pasamos años pidiéndoselo y no lo recibimos. Quiero que usted se pregunte a usted, ¿qué le ha pedido a Dios por mucho tiempo y no lo recibe? ¿Qué le ha pedido usted a Dios y en su oración percibe que Dios le está diciendo, no me pidas eso? ¿Habrá algo que tú le has pedido tanto al Señor, mi hermano? Y no estoy hablando de pedirle por tus hijos. Claro que Dios quiere que el Señor salve a tus hijos. Claro que Dios quiere que el Señor salve a tus seres queridos. Eso, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un deseo personal tuyo. ¿Cuándo habrá alguna cosa que tú deseas, que tú le estás pidiendo al Señor, Dios no te contesta? Es probable que lo que le estás pidiendo esté fuera, no esté en línea con la voluntad de Dios para tu vida. Mejor descubramos lo que Dios tiene para nuestra vida. Y de nuevo, hay quienes tienen temor en descubrirlo porque temen que lo que han deseado no sea la voluntad de Dios. Pero se lo están pidiendo y se lo siguen pidiendo y se lo siguen pidiendo y se lo siguen pidiendo. No se les concede lo que le piden a Dios. Y lo otro, mis hermanos, es que no se les puede permitir hacer lo que puedan hacer lo que puedan desear hacer en la iglesia. Déjenme explicarles. No se les puede permitir hacer lo que puedan desear hacer en la iglesia. Déjenme explicarles. Hay quienes, mis hermanos, solo piensan en su propio beneficio y no en el beneficio y bendición de todos en la comunidad. Es parte de ir hacia la madurez cuando empezamos a pensar en el beneficio de los demás antes del de uno mismo. Pero cuando estamos en el lado de la duda, cuando llegamos hasta ser personas de doble ánimo, somos personas entonces que nos convertimos en solo estar pensando en mi beneficio, no en el beneficio de todos. Y por lo tanto, mis hermanos, cuando alguien pueda llegar a ese estado, quiere hacer algo en la iglesia, pero lo que quiere hacer en la iglesia es para beneficio de su propia vida, no el beneficio de todos. Y cuando vienen con el pastor, o vienen con un líder, o vienen con alguien en la iglesia, quiero hacer esto, y le decimos, no se puede. Aquí no hay amor. Déjenme explicarles. Vamos a suponer, no ha pasado esto, pero vamos a suponer que sucede, ¿ok? Pastor, usted sabe que yo me sostengo con los tamalitos que yo hago. ¿Y sabe qué, pastor? Los tamalitos de Dios son del cielo. Por lo tanto, yo le pedí tanto al Señor que usted me diera respuesta que sí. Que sí, que se los pruebe. No, que sí me dejara vender en el estacionamiento de la iglesia cuando terminen los servicios. No podemos hacer eso. Malo, pastor. No podemos hacer eso. Pues sí, ¿verdad? Como tienen su propia vendimia, Café CDO. No, aunque no tuviéramos Café CDO, no podemos hacer eso. Malos. No podemos hacer esto, porque entonces, si yo le digo a usted que usted ponga un rótulo allá afuera y de la cajuela de su carro esté vendiendo los tamales del cielo, entonces yo le tendré que decir a otro hermano que me pida también vender su ceviche del cielo. Y entonces en poco tiempo tendremos un sobre ruedas en el estacionamiento de la iglesia. ¿Sabe lo que es sobre ruedas? Todos los que somos de Tijuana saben muy bien lo que es sobre ruedas, ¿verdad? Bueno, para aquellos que son de acá, un swap meet. Dentro de poco tiempo, la hermana Panchita allá en la esquina de allá siempre se pone con sus tamales. El hermano Panchito de por allá siempre se pone con su ceviche. El otro Panchita, cuando menos acordamos ya tenemos vendimia en todo el estacionamiento de la iglesia. Venden comida, venden ropa, venden vitaminas, venden calzones, venden ropa interior, venden.
De todo, maestro. De repente hasta un tragafuego está ahí. Cuando alguien está pidiendo hacer algo en la iglesia como él, no está pensando en los demás, está pensando en sí mismo. ¿Están entendiendo? En una ocasión, hace muchos años atrás, una familia que muy querida, que estuvo por años en la iglesia, ¿sabe? La persona dijo, ya me voy de la iglesia, me voy de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque me dijo, pastor, tengo una necesidad, una muerte en mi familia en México. ¿Podría, por favor, pedir una ofrenda a toda la congregación para que nos ayude? Le digo, no podemos hacer eso. ¡Malos! O sea, no me lo dijo en mi cara, pero después supe que... ¡Malos! No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque entonces, imagínense un servicio así. ¿Listo para hacer el servicio, hermanos? Amén, amén, amén. Los de la alabanza. ¿Listo para el servicio, hermanos? Amén, amén. Dice, pero antes de alabar al Señor, vamos a recoger una ofrenda especial para una necesidad, para una familia. Y ya todos, sí, claro. Sí. Termina el canto de alabanza. Hermanos, ahora que antes de entrar otra vez, hay otra necesidad de otra familia, fulana, está pasando. Vamos a ofrendar para darles una ofrenda. Bueno, pues ok, pues... Termina el tercer canto de alabanza. Hermanos, ahora también hay otras necesidades, no sé qué, vamos a hacer. Otra vez. Antes de comenzar la predicación ya recogimos 5 ofrendas. ¿Por qué? Porque a alguien le recogieron, el otro también quiere, el otro también desea, el otro también. ¿Están aquí? Cuando la gente empieza a pensar en sí misma nada más, piensa en hacer cosas en la iglesia que solamente le beneficien a él o a ella y no todos. Y esto sucede. Mire, el doble ánimo, mis hermanos, tiene que ver con nuestro corazón no estando en paz, con conflictos todavía no resueltos. Por eso en esta misma carta de Santiago leemos en el capítulo 4 versículo 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos. ¿Y ustedes los de qué? ¿Los de qué? ¿Qué hagan ustedes? Purifiquen sus corazones. Cuando hay doble ánimo, mis hermanos, hay algo que no está aquí bien todavía. Hay algo que no se ha resuelto aquí todavía. Estamos conscientes de lo que es doble ánimo ya. Estamos entendidos. Un día estamos contentos, un día no estamos amargados, un día estamos bendecidos, otro día no estamos bendecidos. Un día estamos en victoria, otro día nos trae cuidado el diablo. Un día la estamos alabando al Señor y otro día estamos diciendo majaderías. Doble ánimo. Doble ánimo. Un día amamos a mi iglesia tanto, otro día ya me voy. Y hermanos en casa de oración son pura bola de prófitas. Doble ánimo. ¿Estamos aquí? Un día estamos diciendo maravillas, ¿verdad? Ay, hermanos, ay, los amo, ay, me bendicen, ay, otro día, Dios los reprenda. ¿Qué dice Proverbios 4:23? Hablando de sabiduría, donde encontramos tanta sabiduría en la palabra de Dios. Con toda diligencia guarden su, ¿qué? Corazón. ¿Por qué? De él brotan manantiales de la vida. O sea que de aquí brota si hacemos las cosas bien o las hacemos mal. De aquí brota si tenemos una buena actitud o no tenemos una buena actitud. De aquí brota si nosotros tenemos ánimo o tenemos desánimo. Es de aquí. Es de aquí. Doble ánimo, algo está mal aquí. Doble ánimo, estamos echando la culpa a alguien más por mi desánimo. Doble ánimo, estamos nosotros pensando solamente en mí y no en todo. Doble ánimo, somos personas que todos los demás tienen la culpa. Yo no. A mí me la hicieron. Doble ánimo es algo que debemos nosotros saber, que Dios en su gran misericordia y amor está disponible para traer resolución a eso que está en tu corazón. Que hay sanidad, que hay perdón, que Dios pone los medios para que usted viva con la vida abundante que Cristo nos ha dado.
En el nombre de Jesús. No tiene por qué estar viviendo con corajes, aventando puertas, azotando puertas, gritando. No tiene por qué. Usted necesita del Señor, y Dios está para traernos a nuestras vidas sanidad. Mi hermano, esta sabiduría nos lleva hacia la madurez plena sin que les falte nada. Es esto, mi hermano, es que no nos falte nada en la vida personal, en la vida familiar, en la vida de oficio, en la vida social y sobre todo en nuestra vida espiritual. Y esto es cuando escogemos el lado derecho de enfrentar el problema. Entonces aprendemos, crecemos y llegamos, y no nos faltará nada. Miren, mis hermanos, ¿qué cosas serán comunes en aquellos que escogen el camino de soportar la prueba? Vimos las cosas que son comunes en aquellos que no. Ahora vamos a ver las cosas que son comunes en aquellos que no dudan, que enfrentan el problema, que lo atraviesan, que van madurando. Primero, se inspiran en los buenos ejemplos de otros creyentes. Se inspiran en los buenos ejemplos de otros creyentes. Siempre Dios proveerá para que en nuestras vidas haya personas en las cuales sí vemos buenos ejemplos para que nosotros lo podamos ser inspirados en ellos. Segundo punto, buscan participar de la crítica constructiva. Porque alguien puede decir, entonces nunca podemos decir nada de las cosas malas que vemos. Sí lo puedes decir, pero en su contexto correcto, con las personas correctas, con una actitud de elevarles, de edificarles, de enseñarles, de levantarles. ¿Están viendo la gran diferencia? Cosas comunes en quienes escogen el camino de soportar la prueba, mis hermanos, permanecen firmes donde Dios les puso para su edificación como creyentes. Permanecen firmes. Y usted debe darle gracias a Dios porque está en una iglesia, mis hermanos, donde hay creyentes, donde hay cristianos que tienen aquí 5, 10, 15, 20, más de 25 años en la iglesia y han permanecido firmes, han permanecido donde Dios les puso, y son personas que han podido crecer hacia adelante. Alguien puede decir, yo conozco quienes tienen muchos años y no han crecido nada. No será por lo mismo, pero por lo menos tienen la consistencia de estar y permanecer donde Dios los puso hace 25 años atrás. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Hay gente aquí, mi hermano, que tiene muchísimos años. ¿Usted cree que no ha pasado por problemas? ¿Usted cree que no ha visto cosas no muy buenas? ¿Usted cree que no ha pasado por momentos de desavenencia, de quizás momentos, ¿verdad?, no muy agradables? Claro que los han pasado, pero aquí permanecen. Y quiero que usted, que tiene poco en la iglesia, 1 año, 2 años, 3 años quizás, cuando vea a esos hermanos, los vea a esas hermanas, bendígalos. Y usted le diga, hermano, ¿cuánto tiempo hay que en el casa de oración? Yo estoy aquí antes de Moisés. Usted debe de decirle, gracias, hermano, muchas gracias, porque eres ejemplo de constancia. Y ¿sabes qué? Por tu ejemplo de constancia es parte del por qué yo también pude llegar a conocer de Cristo en este ministerio. Y gracias a Dios por tu vida, porque a pesar de todo lo que hemos visto, que no ha sido, que hay cosas no muy buenas, ha habido muchas cosas mucho más buenas, y por eso es que están aquí hasta todos estos años. Por eso es que están aquí. Mis hermanos, cosas comunes en quienes escogen el camino de soportar la prueba: experimentan contestaciones de Dios a sus peticiones. Dios les contesta, mis hermanos. Dios contesta. Cosas tan sencillas como que Dios, yo sé que es dentro de tu voluntad que ya pare de llover, que ya no llueva, Señor. ¿Y sabe qué? En 15 minutos se despeja el cielo. Yo estoy usando un ejemplo tan sencillo como este, pero quiero decirle que cuando aprendemos a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, Dios provee, Dios contesta, Dios nos habla, Dios nos contesta nuestras peticiones. Cuando no estamos en su voluntad, mis hermanos, estamos pidiendo tanta cosa que no va a pasar. No va a pasar. Y lo otro, mis hermanos, es que estamos listos para servir al Señor en su obra. Cosas comunes en aquellos que escogen el lado de soportar la prueba, de sobrepasarla, de saber que el problema está,
Pero ¿sabes qué? Yo voy a usar el problema para mi ventaja. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos. Yo voy a usar el problema para mi ventaja. Ya estuvo suave de que los problemas lleguen y me estén apachurrando. Ya no quiero que los problemas lleguen y me estén desanimando. Ya no quiero que los problemas lleguen y me estén agobiando. Lo sienta como una carga. No. Usa ahora el problema, úsalo para tu ventaja, para que tú crezcas, para que tú los atravieses, para que tú los enfrentes. No va a ser fácil, es más, puede ser muy difícil, pero al enfrentarlo vas a crecer, vas a madurar. Usa el problema para decir, este problema, ok, voy encima de ello. No es para que te caiga encima el problema, no, es para que tú lo uses para poder dar un paso hacia arriba. Viene otro problema, lo voy a usar como un escalón para seguir para arriba. Viene otro problema, otro escalón para yo subir más arriba. Cuando la gente dice, es que ya no miro lo fuerte sino lo tupido, ¿qué dice la Escritura? Regocíjense aún más por los problemas que vienen. Este es el siguiente paso, y es un paso bien grande. Ante el problema, y todos enfrentamos problemas. ¿Estamos? Todos enfrentamos problemas. Ante el problema, aprenderé a soportarlo e ir hacia la madurez plena, hacia no faltarme nada como creyente en Cristo. Vamos a soportarlos. Vamos a atravesarlos. No dude. Dios lo sacará adelante. Dios le dará la victoria. Dios hará caminos donde todavía no hay. Lo que te dicen que no va a pasar porque Dios todo lo puede. Tú tienes que estar consciente de que tú eres un creyente en Jesucristo, un siervo, una sierva de Dios. Si vienen problemas, es para tu madurez, es para que crezcas, es para que los atravieses, es para que no haya duda en tu vida de que Dios te va a dar la victoria. Y cuando tú tienes la victoria atravesando el problema, estás madurando, estás creciendo. Ya no estás quedando chiquito, ya no estás siendo genruchito, ya estás creciendo, mi hermano. Empiezas a ver la vida de una manera en la cual, vamos hacia adelante, vamos a tremendo. Sí, pero hay problemas. Pero esos problemas nos van a ayudar a madurar. No, pero hay malos ejemplos. Tú sigue los buenos ejemplos, mi hermano. No, pero no te ves animado. Anímate, porque el Señor merece que le sirvamos. Recuerda de dónde sacó, y tú necesitas permanecer firme. Mis hermanos, yo le invito a que ante el problema aprendamos a soportarlo e ir hacia la madurez plena y no faltarnos nada como creyentes en Cristo. Yo te invito que podamos venir al altar hoy, mi hermano, hermana, y podamos decirle al Señor: Señor, desecho toda duda de mi vida. En el nombre de Jesús, cierre sus ojos. Desecho toda duda de mi vida. Renuncio a toda duda de mi vida. Hoy he aprendido que la duda es contemplar lo opuesto a lo que el Señor nos enseña. Lo renuncio en el nombre de Jesús. Dígalo, en el nombre de Jesús. Y renuncio a todo doble ánimo en el poder del nombre de Jesús. Todo espíritu de doble ánimo se ata y se echa fuera de mi vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que en esta hora, en este altar, pueda haber quienes, Señor, problemas o no, sabemos, mi Dios, que lo vamos a enfrentar, pero que hoy decidan que esos problemas no sean causantes de ninguna otra cosa, sino de crecimiento, de ir hacia la madurez y de seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús, pongámonos de pie todo aquel que puede, por favor. Y mientras adoramos al Señor en este canto, les voy a invitar, véngase al altar, vamos a orar por usted. Aquí hay siervos y siervas de Dios listos para orar por usted, para decirle en oración: Señor, aquí está mi hermano, aquí está mi hermana, aquí estamos, Señor.